Estoy en comunicación con Roberto José Pacheco. Hay un tema que debe de ser central, ¿no? Y es el tema educativo. ¿Qué proyecto de educación tenemos en el país? ¿Qué es? ¿Qué significa esto de la nueva escuela mexicana? ¿Qué significa esta revisión express que se hiciera de los libros de texto gratuito? ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar los mexicanos para encontrar de alguna forma una estrategia que nos lleve a educar a nuestro pueblo con estándares del siglo XXI? ¿Cómo le podemos hacer para darle calidad a nuestra educación? No digo que sea un problema de este gobierno, es un problema del presente, porque no se ha solucionado en ningún gobierno, ni en este ni en ningún otro. Y seguimos teniendo un esquema educativo que cojea, que no avanza. Y Roberto José Pacheco ha estado pendiente de una propuesta que se está poniendo en el Congreso justamente para ahondar en el tema, y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Mi estimado Ferris de Contes, con mucho gusto este 11 de mayo aquí en centralfmonline.com. Efectivamente, la bancada senatorial del PAN está impulsando, Pedro, una propuesta para que el sistema educativo nacional tenga un ente. A ver, ahí estamos teniendo, y preparatoria. Ahí estamos. En ese sentido, el senador Jesús Horacio González, él promueve esta iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación. En sus argumentos, Pedro, el legislador esgrime que el país está atravesando una difícil situación por la pandemia que ha provocado una crisis económica y de salud, pero la educación del país no le está pasando nada bien por el confinamiento, precisamente por la pandemia. Así pues, escuchemos un fragmento de lo que dice el senador Horacio González. Sabemos la preocupación de salud, obviamente la situación económica, pero ¿de verdad hemos evaluado el rezago que van a tener nuestros hijos en el tema educativo? La capacidad que tenemos nosotros de dar verdaderamente un sistema educativo de nivel que nos permita ser competitivos a nivel internacional y entender que hoy no competimos mexicanos contra mexicanos, sino mexicanos contra algunas otras nacionalidades que están haciendo sus propias reformas educativas, particularmente para ser más competitivos. Esa es la idea central. Sin lugar a dudas, Pedro, urge una evaluación de la calidad de la educación. Se requiere un diagnóstico de saber cómo estamos para poder enfrentar los rezagos a mediano plazo. Por otro lado, la bancada del PAN en la Comisión Permanente también ha solicitado a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda apoyos económicos para habilitar o reincorporar al sistema educativo nacional a poco más de 5 millones de estudiantes de diversos niveles que desertaron por la pandemia y también por otros motivos. La educación, Pedro, en el país está en terapia intensiva y pareciera que las autoridades no se han dado cuenta. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte. Sí, estamos viendo cómo muchas personas tuvieron que salir del sistema educativo, muchos jóvenes, una de dos, o por falta de recursos económicos, o por la necesidad, que es lo mismo, o por la necesidad de deflectar para irse a otro lado y generar algo de ingreso para sus familias. Y estamos hablando de más de 5 millones de personas. Todo esto tiene que ser visto bajo una perspectiva mucho más global que nos dé un camino hacia adelante. Y es por eso que esta reflexión se me hace más que da lugar de dónde estamos en el tema educativo en nuestro país y qué es lo que tenemos que hacer para salir. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que salir? ¿Con qué solución tenemos que proponer a nuestro México un avance cualitativo? Mejores maestros, más preparados, tal vez menos, pero que le den una viabilidad. Hay maestros en México que no saben leer y escribir porque heredaron la plaza. Hay jóvenes que no saben para qué van a la escuela. Y yo pienso que sí tenemos un artículo 3º que garantiza la educación, pero no se dice si es buena o mala. Y ahí empiezan los problemas.